Bueno, vamos, entonces como la enseñanza inicial era que esa comunidad de cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, pues lo necesitamos volver a la enseñanza de los apóstoles. Nosotros nos colocamos un propósito. Hablamos hace 10 días atrás, cuando hicimos nuestra acción de gracias de fin de año y proyectábamos a dónde queríamos llegar. En el 2022 era la voluntad de Dios. Hemos dicho que el propósito que teníamos era la restauración. Este iba a ser el año de la restauración. Íbamos a trabajar para restaurar a aquellos que por X o Y razón han abandonado el camino. Eso es uno de los propósitos de la iglesia, ¿cierto? Pero también hay que restaurar nuestras vidas y restaurar familias y volver a ser una iglesia más parecida a la del comienzo. Pero para poder lograr eso, mis hermanos, y para que ese objetivo sea un objetivo y no un sueño, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un objetivo y un sueño? Y un sueño es eso por allá idealizado, pero por lo que no hace absolutamente nada. Eso es el estudiante que dice, mi sueño es ganar el año, pero no voy a ganar. Nada complicado a mí. La veo un poquitito, no, la veo muy complicada. Mi sueño es ganar el año, pero yo no voy a hacer las tareas. Eso dice el hombre así. Uno sí gana el año sin hacer las tareas. Entonces el sueño tiene que ir, uno no debe tener sueños, uno debe tener objetivos. Y para lograr los objetivos grandes, los dividimos en metas u objetivos más pequeños que podamos ir alcanzando, que podamos ir haciendo. ¿Sí? Entonces, para que esto no sea solamente un buen deseo de fin de año, la primera de esas tareas, primero que vamos a hacer, y es lo que vamos a hacer a lo largo de este resto de enero, es dejarnos alcanzar de Jesús. Yo sé que ya ustedes pueden decir, hermano, ¿cómo así que dejarnos alcanzar de Jesús? Y yo hace N cantidad de años soy cristiano. Me alegra mucho. Que todos tenemos aquí muchos años. La pregunta es, ¿cómo estás en tu relación íntima con Dios, con ese Jesús? Que según tu argumento te alcanzó hace cantidad de años atrás. Estamos igual, mejoró, empeoró. Todavía sentimos nosotros ese fuego en el corazón, ese deseo de qué bueno, soy cristiano. O sea, ese ánimo con el que salimos de las aguas del bautismo. O ya estamos más en el punto de yo creo que tocará ir. Empresa que le más por allá. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el punto? Entonces, necesitamos dejarnos nuevamente alcanzar. Entonces vamos a estar mirando la historia de algunos personajes en la vida de Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús que se dejaron alcanzar de Jesús. Pero no solamente que se dejaron alcanzar de Jesús, sino que por el hecho de dejarse alcanzar de Jesús, sus vidas fueron restauradas en muchos aspectos, especialmente en el aspecto espiritual. Y el primer personaje del que vamos a hablar, o del que vamos a aprender 5 cosas el día de hoy, es de Zaqueo. Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y Zaqueo? ¿Sí? ¿Quién era Zaqueo?
está en la Biblia. Y a ver, los de la transmisión también les pueden ayudar. La pregunta también es para ustedes. ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, es decir, un publicano. Pero ojo, no era solamente un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era Leví, Mateo, el que escribió el Evangelio, el apóstol, ¿cierto? Sí. Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Mejor dicho, Zaqueo era el director de la DIAN de Jericó. ¿Sí? ¿Qué más recuerdan de la historia de Zaqueo? Era muy pequeñito y que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Era peticito que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. ¿Sí? Se le invitó Muy a comer. bien. Lo invitó a ¿Qué lo invitó a comer? Yo no sé qué le preparó, pero le invitó a comer. Y aparte. Ya equivocó en la historia, ya equivocó en la historia. Jesús se invitó a comer en la casa de Zaqueo. Bueno. Porque Zaqueo estaba en el árbol y Jesús le dijo, váyase, coge para su casa. Zaqueo no invitó a Jesús, Jesús invitó para la casa de Zaqueo. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver 5 cosas que vamos a aprender sobre Zaqueo. Pero la historia de Zaqueo la encontramos en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Vamos a leer Lucas 19, 1 al 10, dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, antes de entrar en materia con las 5 cosas que vamos a aprender de la vida de Zaqueo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, la ciudad de Jericó. Esa ciudad de Jericó sí estaba establecida donde quedó donde era Jericó, la Jericó de Josué, a la que le dieron 7 vueltas para tumbar el mundo. Pero ya era una ciudad muy diferente. Esa antigua Jericó había sido destruida. Después esa Jericó fue reconstruida, porque eso era un punto estratégico. Jericó era una ciudad estratégica. Y esa Jericó se la regaló Alejandro Magno a Cleopatra. Era una ciudad donde ahí hacían muchos negocios con falsos. Entonces, ese Jericó había demasiado comercio, entonces era muy fácil pensar que los publicanos tenían de dónde hacer su agosto así. El trabajo del publicano, ¿cuál era? Un publicano era un ciudadano de cualquier parte del Imperio Romano, pero era nativo de esa ciudad o de ese pueblo, que trabajaba para Roma, cobrando impuestos. Para los judíos, eso era una ofensa doble. Primero, que le cobraran impuestos, porque los judíos consideraban que la tierra les pertenecía a ellos, porque era la heredad de Dios. Número 1. Entonces ya era una ofensa que les cobraran impuestos. Ahora, que les cobraran impuestos para la nación opresora que era Roma, pero el mismo judío, eso molestaba el doble. Y Roma era muy laxa con los recaudadores de impuestos. Entonces era un negocio, digámoslo así, era un negocio. ¿Por qué razón? O sea, no se estudiaba para ser recaudador de impuestos, no había que ir a estudiar administración pública.
Simplemente una persona podría decir, listo, Roma, usted a la ciudad le cobra X cantidad de plata por los impuestos. Venga, yo le pago los impuestos de este año y yo les voy a cobrar a ustedes. Y Roma le decía, hágale tranquilo. Entonces uno, a simple vista, uno dice, bueno, pero ¿qué sería la cosa? ¿Para qué ser recaudador de impuestos? Primero tengo que pagar los impuestos yo para después ir a recoger a ellos. Claro, lo que pasa es que el recaudador de impuestos común y corriente lo que hacía era abusar de eso. ¿Por qué? Roma decía, listo, Pepito Pérez, usted tiene que pagar 10 denarios de impuestos. Eso era lo que yo como recaudador le tenía que responder a Roma. Pero yo le decía, Pepito Pérez, usted paga 50. Y si Pepito Pérez iba y decía, organice con él, si él dijo 50, son 50. Entonces era muy fácil hacer riqueza haciendo recaudador de impuestos. ¿No? Ya, eso de jugar con el fisco de la ciudad ha sido, no es moderno, ¿no? Lo vemos que está ahí. Pero bueno, eso en términos generales era la vida de los publicanos. Pero con el publicano, con este jefe de los publicanos, teníamos algo, y es lo primero que vamos a aprender hoy. Saqueo tenía un real interés en conocer a Jesús. Obvio, Saqueo ya había escuchado de Jesús. Y cuando Saqueo supo que Jesús iba a ir a Jerusalén, Saqueo dijo, yo quiero conocer a Jesús. Pero el interés de Saqueo era genuino, iba más allá a la simple curiosidad. ¿Quién tenía curiosidad por ver quién era Jesús? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan una historia, un personaje en la historia de la vida de Jesús que tenía curiosidad por verlo? ¿Y lo recuerdan? ¿Quién? Las mujeres, pero ella tenía un interés real, pero alguien que solamente tenía curiosidad. Herodes. ¿Recuerdan a Herodes? Cuando Pilatos manda a Jesús en el arresto de Herodes, y Herodes le dice, uy, Jesús, yo tenía muchas ganas de conocerlo, hagas un milagrito. Le digo, me la convierte en vino, ¿qué vas a hacer hoy? Sorprende. No, esa no era la intención de Saqueo, lo de Saqueo iba más allá de la curiosidad. Lo de Saqueo iba más allá del cuchillo de, ay, viene Jesús, ay, todo el mundo quiere ir al parque a caminar, ¿cierto? No. Saqueo tenía un interés real, un interés genuino. Era tan real la intención que Saqueo tenía de ver a Jesús que hizo dos cosas que rayaron, que fueron, una fue en contra de la lógica y la otra rayó en lo ridículo. Ya les dije que los publicanos no eran queridos. Nadie quería los publicanos. Imagínense al jefe. O sea, si no querían al recaudador de impuestos, imagínense cuál era el sentimiento hacia el jefe del recaudador de impuestos. ¿Cuál sería el sentimiento? Hay un sentimiento como de odio hacia él. Entonces salía una multitud, a estar en el medio de una multitud, no era lo más lógico ni lo más seguro para un hombre en el cargo de Saqueo. ¿Por qué razón? Porque ahí era presa fácil para que cualquiera lo asesinara. Eso cayó en contra eso fue en contra de la lógica. Pero aparte de eso, Saqueo dice, no, ese es el río. Yo mido 1.10. ¿Cuánto voy a lograr? Y Saqueo lo que hace es que corre y se subió a un árbol. Eso ya es mucho que decir, porque ahí ya Saqueo estaba rayando en lo ridículo de uno como adulto estarse trepando a un árbol. Hasta lo voy a decir así, eso es fanatismo a la enésima potencia. Porque yo lo máximo que he hecho es ir al estadio.
Pero de ahí a que me monte por allá, me trepe, tampoco. ¿Sí? Pero Zaqueo sí hizo eso, porque él tenía un interés real. Entonces se atrevió a salir en la multitud, que por su presión era muy peligroso, y subió a un árbol para poder ver a Jesús, a pesar de que era duro. O sea, ¿qué iba a decir la gente? El problema grande entre nosotros y los niños es que los niños no le temen al que dirán. Nosotros los adultos sí. Oye, ¿qué vamos a contar a la gente? Yo nunca se va a hacer enloqueció. ¿Sí? En nuestros días, ahí es el que es para no quiero montar por allá para no. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Zaqueo. La primera. La segunda. Zaqueo estaba pronto a escuchar la voz de Jesús. Zaqueo quería oír la voz de Jesús. Independiente de muchas cosas, o sea, Zaqueo pasó del deseo ferviente de ver a Jesús. Y cuando Zaqueo escucha a Jesús, ¿qué hace? Jesús llega al árbol en la historia, mira hacia arriba y dice a Zaqueo, Zaqueo, bájese por su casa. Y dice el texto que Zaqueo descendió de prisa. ¿Sí? A oír la voz de Dios. Zaqueo quería conocer a Jesús. Ese era el deseo inicial de Zaqueo. Zaqueo lo único que quería es: yo quiero conocer a Jesús. Qué bueno poderlo escuchar. Pero ahora Jesús va para su casa. La tercera cosa que encontramos es que Zaqueo, a diferencia de la interpretación tradicional que le hemos dado a esta historia, porque la interpretación tradicional de esta historia es que Zaqueo es un pecador que se arrepiente, cosa que no dice el texto. Bueno, el texto que leímos en algún momento, Jesús posiblemente una alusión a que Zaqueo fuera pecador. No, la gente tenía un prejuicio por lo que él era, por su profesión. Pero mire, ¿cómo sabemos que Zaqueo era un hombre temeroso de Dios? Bueno, tenía el deseo real de conocer a Jesús, quería oír a Jesús, pero miren lo que hizo. Cuando están en la casa, Zaqueo se pone en pie y dice, hace un anuncio a él, luego habla de los anuncios, clasificado, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y dice que si alguien él ha defraudado, que si alguien ha extorsionado, porque era el modus operandi de los publicanos comunes y corrientes, él iba a hacer algo. Le iba a devolver cuadruplicado. ¿Por qué cuadruplicado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Zaqueo dijo cuadruplicado? Porque se establecía la Torá. La ley decía que cuando un hombre defraudaba a su hermano, le tenía que pagar 4 veces. ¿No me creen? En su casa pueden leer Éxodo 22:1. O recuerden la historia en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán viene a confrontar al rey David por su pecado con Betsabé, que le cuenta la historia del hombre rico y el hombre pobre, que tenía muchas ovejas, que tenía su ovejita, y que vinieron unos visitantes, y el hombre rico se vinculó cerca, cogió la ovejita del hombre pobre, se la llevó, hizo asado con esa ovejita, y dice el texto que David se encendió y le dijo, muérdeme simplemente y pague 4 veces. Pues mire, eso es lo que estaba haciendo Zaqueo. Zaqueo dijo, si yo he causado un daño, o sea, si alguien ha salido defraudado, si alguien ha salido extorsionado por mi culpa, le pago 4 veces. Es decir, que Zaqueo era un hombre temeroso de Dios. La respuesta de Zaqueo también demuestra el fervor, la reverencia que Zaqueo tiene
hacia Jesús porque lo llama Señor. Y hay una cosa. Jesús no lo reprende por eso. Recuerdan, por ejemplo, que a Nicodemo le dijo Rabí, él le dijo, ¿qué me estás diciendo? Pero aquí, Zaqueo le dice Señor y Jesús no lo reprende, porque Zaqueo era un hombre temeroso de Dios, era un hombre reverente. Cuarta cosa, Zaqueo era diferente a los publicanos, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado. Las palabras de Zaqueo no implican que él voluntariamente haya hecho un cobro indebido, haya extorsionado, haya defraudado a alguien. Pero pudo haber pasado, dice. Me pude haber equivocado. Se pudo haber equivocado. Y él reconoce, bueno, si yo me equivoqué y defraudé a alguien, le voy a pagar lo que la ley exige que le pague y le va a pagar conforme a ese tratamiento. ¿Ves? Eso era lo que Zaqueo nos demuestra. El texto, en Lucas 19, hablándonos de Zaqueo, no menciona que Zaqueo sea pecador. Como en la parábola de Lucas 18, del fariseo y el publicano, sí dice que ese publicano era pecador. Ahora, no estamos mirando solamente en el contexto de las historias. Todos necesitamos la salvación, todos necesitamos de Jesús. ¿Sí? Ahora no vayan a salir de acá ni se vayan a desconectar diciendo, ay, es que el hermano Leonel dijo que Zaqueo no necesitaba de Jesús porque Zaqueo era más bueno que el pan. Yo no he dicho eso. Estoy hablando. En el texto no se hace una alusión ni de parte de Zaqueo, ni de Jesús, de que Zaqueo fuese pecado. Como si pasa con el publicano de la parábola del publicano y fariseo en Lucas 18. ¿Sí? Y la quinta cosa, Zaqueo había obtenido su riqueza, Zaqueo por su trabajo anterior, porque era demonio, más no por extorsionar a las personas. La quinta cosa que aprendemos. Llenamos un poco. Zaqueo se deja alcanzar. Y ustedes dirán, hermano, ¿cómo así? Dice la escritura de que hay algo que el Señor no rechaza. ¿Qué es eso que el Señor no rechaza? ¿Qué? Un corazón arrepentido. Eso no lo rechaza el Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo que hacer yo para que el Señor no me rechace? ¿Tener qué? Un corazón arrepentido. Ahí es donde yo me dejo. Y esto no tiene nada que ver con la omnipotencia de Dios. Ay, hermano, pero usted Señor alcanza lo que quiera alcanzar. Si eso fuera así, pues simplemente nos hace con una programación diferente, nos da libre albedrío y ya, celebramos Dios libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros queramos, deseemos ser alcanzados por Jesús. El problema en la historia de Zaqueo no fue Zaqueo. Vea pues. Porque el problema nunca fue Zaqueo. ¿Saben quién fue el problema desde el comienzo? La multitud. La multitud era el problema. ¿Por qué? Primero fue el problema para un hombre pequeño que tenía un cargo no muy querido para irse a meter a una multitud. Pero el segundo problema de la multitud es el prejuicio que la multitud tiene hacia el publicano. Porque ustedes van a decir, hermano, ¿por qué no? Si ahí dice que Jesús fue a gozar a la casa de un pecador. ¿Eso lo dijo Jesús? No, eso lo murmuró la multitud. Era el prejuicio de la multitud que dijo, uy, pero qué profeta es este que vaya a tomar a la casa de un publicano. No, estamos graves.
Perdimos los estrujones acá. Y nosotros nos imaginamos la historia como la multitud de Jesús pasando por la calle, la multitud, Zaqueo en el árbol, Jesús le dice que va para su casa, Zaqueo se baja, se va para la casa a preparar la comida para Jesús, y nos imaginamos que a la casa de Zaqueo llegó entonces ¿quién? Jesús y los dos. Jesús y la multitud, porque la multitud de gente estaba, había multitudes, por eso no había coro, porque no había forma, donde Jesús estaba no había forma de tener distanciamiento social, cada mundo quería estar ahí. Esa multitud era el problema, ese prejuicio que ellos tenían, publicano igual pecador. A ver, clase de sinónimo de pecador, publicano. No, era un prejuicio que ellos tenían, algunos lo hacían, pero no era el caso de nuestro amigo Zaqueo. La multitud que murmuró porque Jesús iba a posar en casa de un publicano, un judío al servicio de Roma. Miren los prejuicios. El prejuicio primero de que era ladrón, que era deshonesto. Ahora es el prejuicio de que es traicionero, es un traidor de la patria. Pero Jesús alcanza a Zaqueo y lo restaura. ¿Y con qué palabras restaura Jesús a Zaqueo? Cuando le dice, la salvación, hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque él también es un hijo de Abraham. Para los judíos, hermanos, hermanas que me están escuchando, para los judíos, eso de hijo de Abraham era como el celo de somos el pueblo elegido de Dios. Y es aquí donde se ve la restauración a Zaqueo, cuando Jesús le dice, porque él también es un hijo de Abraham. Y mostró Jesús el objetivo de su ministerio en la tierra, buscar y salvar a los perdidos. Quizás hoy, hermanos, nosotros nos podemos estar sintiendo como Zaqueo. Quizás nos sentimos discriminados, rechazados por nuestra profesión, por nuestro pasado, por el prejuicio de muchos. ¿Sí? De pronto lo que sentimos es que no somos lo suficientemente dignos para ser llamados hijos de Dios. De pronto muchas veces estamos andando con el mundo a los hombros como atlas. Quizás estamos lidiando con situaciones en nuestra vida personal, en nuestra personalidad, incluso podemos estar lidiando con pecados que nos están impidiendo, que están bloqueando. La verdad es que Jesús hoy nos dice, le dice a cada uno de ustedes, le dice a cada uno de nosotros, voy para tu casa. Hermano, hermana, si usted se siente triste, si usted se siente agobiado por cualquier situación, porque tener contento a la multitud es muy difícil. Porque tal vez no es ni siquiera el prejuicio de la multitud, sino los prejuicios o los pensamientos preconcebidos que tenemos que contra nosotros mismos. Quizás usted no se siente digno hoy porque lleva luchando determinado tiempo con X o Y pecado. Y por eso más bien no ir, no me conecto. O vengo y estoy ahí como, sí, aquí estoy, pero ni siquiera me ven, pero no estoy, porque no soy digno de que el Señor me mire. Alegres, sonríen, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere restaurarnos a cada uno de nosotros.
Ustedes no vinieron hoy acá por mera casualidad. Ustedes no se conectaron por mera casualidad. Ustedes se conectaron porque el Señor quería que nosotros escucháramos esa palabra. Porque el Señor quiere que nosotros también nos dejemos alcanzar de Jesús. No importa cuánto tiempo llevas en la iglesia. Porque si te estás sintiendo mal, si estás luchando con algo, es porque todavía no te has dejado alcanzar de Jesús. Y lo primero que tenemos que dejar que pase en nuestra vida para poder ser restaurados es dejarnos alcanzar de Jesús. Jesús no le dijo a la multitud, mire, ¿ustedes por qué le tienen bronca a Zaqueo, que es una buena persona, si él también es un hijo de Abraham, cuando Zaqueo estaba en el arca? Zaqueo vivió todo su proceso. Ustedes, al igual que yo, estamos viviendo procesos diferentes. Independiente cuál sea su proceso, quiere restaurar. Hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. A los que estuvieron acá, a los que se conectaron, también muchísimas gracias. Daniel, ¿puedes parar la grabación?